ellos conocen más de nosotros que nosotros de ellos. Estoy convencida de esto. Si incluso un país teóricamente cercano como Rusia pasa aproximadamente lo mismo, ellos conocen mucho más de nosotros, de la Europa central y occidental, que nosotros de ellos, hasta tal punto que uno de nosotros que no tenga un mínimo conocimiento no puede leer un alfabeto ruso, y cualquier crío ruso puede leer perfectamente un alfabeto latino. Es decir, existe una acomodación, y digo acomodación porque nos falta el somier, el colchón de plumas y el echarnos a dormir. Como nuestra parte del mundo tuvo un avance tecnológico gigantesco que le proporcionó una ventaja comparativa brutal y le permitió hacerse con el poder de la inmensa mayoría del mundo, nos hemos creído que seguimos estando en esa época. Y no estamos en esa época, y ahí estoy de acuerdo contigo. No puede ser que la historia la abordemos de forma exclusiva desde este pequeño ridículo, geográficamente ridículo, apéndice de la gran masa euroasiática que es Europa occidental. Pero si es que no somos nada, de verdad. Pero no es proporcional a la geografía. Sí, quería hacer un par de comentarios. Primero, romper una lanza en favor de Xenofonte. No, es que claro, decir que antes del Renacimiento o antes del final de la Guerra hubo algún historiador que pudiera considerar fidedigno, serio y tal, yo estoy impresionado con Xenofonte, porque el tipo escribía como si fuera un periodista de hoy en día, se maravillaba con las cosas más cotidianas, estaba escapándose de enemigos que los iban a machacar durante años cruzando toda Anatolia y tal, y el tío tenía tiempo para maravillarse cómo eran los burros salvajes, cómo se movían y lo que comían en un sitio y en otro, y eran detalles alucinantes, o sea, es como una crónica moderna. Entonces yo considero que moderno es excepcional, y no se inventaba demasiadas cosas porque momentos que podrían haber sido un clímax en una narración, ¿no? Cuando llegan al mar y dicen Talasa, Talasa, ese momento cualquiera hubiera sido perfecto para terminar el guión de la película o hacer el libro. No, y el tío sigue, y luego a partir de ahí todos son negociaciones y malos rollos y tal. O sea, a mí me impresiona, ¿eh? Surrealismo. Otra cosa que te quería comentar era sobre el etnocentrismo del que nos acusamos los europeos, que somos muy buenos con el flagelo, ¿eh? Nosotros somos geniales para criticarnos. Pero es que por ahí no es mucho mejor. Yo he hablado con chavales rusos y bielorrusos y tal, y tienen una visión de la historia, que también lo que tú me dices de los indios que ya han inventado hasta la sopa de ajo, pues un poquito les pasa también a los rusos, ¿eh? Les pasa con eso. Y con los chinos, no te cuento, cuando empiezan a hablar de la flota del tesoro, los libros, la flota del gran eunuco, aquí del siglo XV, sí. Con barcos que eran como 10 veces lo de la color y tal, y lo ponen como... como que nos tenemos que acomplejar, que tienen barcos 10 veces más grandes, que además es mentira. Simplemente piensan que era más grande porque el timón era más grande, pero eran barcos de río que necesitamos más timón, ¿no? Y decir, yo he llegado a ver estupideces como que hacían barcos de madera de 200 metros de esloras. Es absolutamente imposible. O sea, estructuralmente no se aguanta. Y ellos lo cuentan y se quedan tan panchos y tal. O sea, que cuidado, que nosotros somos fantasmas, pero por ahí, ¿por qué no somos? Muy de acuerdo, desde luego Xenofonte, por supuesto, era una buena historiador. Yo siempre cuando hablo del caso de Ibn Khaldun, soy provocadora. Y lo soy porque Heródoto, nuestro padre de la historia, yo digo, cuidado con Heródoto, nuestro padre de la historia. Xenofonte, efectivamente. Se ha visto como muy fabulado, ¿eh? Sí. Nadie lo usa como una fuente. Exactamente. Ibn Khaldun a mí me gusta particularmente por lo que os decía, porque era un hombre muy atento, muy observador y sobre todo no observaba el acontecimiento. Ibn Khaldun lo que observaban eran las mareas de fondo y cómo funcionaban las sociedades, qué cosas se cambiaban en los mercados, de dónde venían las caravanas que tenían las cosas. Y eso es interesantísimo. Es la primera vez, además, en el mundo de la historia escrita, en que se ve a alguien que lo hace. Por eso a mí Ibn Khaldun es mi padre de la historia, el mío particular, ¿no? Lo demás también lo decía él, o sea, no conozco demasiado bien lo que pasa por China y otros sitios, conozco un poco mejor lo que pasa por India y se me ponen los pelos como escarpias, sinceramente. Lo que no es óbice de cortapisa ni vaya a dar para que nosotros cuando nos flagelamos, hagamos muy bien en flagelarnos, quiero decir, cada uno es muy responsable de lo que hace. Yo creo que nosotros seremos al menos más atentos y seremos capaces de hacer un análisis mucho más pertinente, mucho más fino, si somos capaces de ver también nuestras carencias y también nuestras ventajas, ¿no? Pero nuestras carencias hay que verlas. Una pregunta, ¿puedes explicar un poquito eso que has dicho de que el Imperio Romano funcionaba como un qué? Perdón. Un PPP. Eso se llama, a ver, Public Private
partnership, es decir, es una empresa público-privada en la que participan, por un lado, entornos públicos, instituciones públicas, y por otro, empresarios privados. Es la forma en la que se han construido un montón de líneas de metro, la forma en que se han hecho montones de cosas, y hoy en día sigue funcionando, pero es que esto está inventado desde tiempos muy antiguos. Es más, es que los romanos no fueron los primeros en aplicar el PPP, los primeros que yo conozco fueron los acadios, que ya ha llovido desde entonces. Los acadios eran un imperio enormemente mercantilista, muy brutal a la hora también de hacerse con poder y todo lo demás, y lo que hacían era importar materia prima de los lugares que conquistaban y procesarla en Akkad. Y tenían a la gente en Akkad trabajando y procesando las cosas y haciendo negocio, pues una especie como de, ¿cómo diría yo? Muy a balalejo de lo que hacían los ingleses cuando llegaban a Egipto, cogían el algodón, lo pasaban a Manchester, y en Manchester era donde lo comercializaban, es donde lo manufacturaban y lo comercializaban. Pues los acadios hacían una cosa parecida a un nivel, por supuesto, mucho más bajo. Yo es el primer día que vengo aquí y yo es que tiendo siempre a ser antidogmático, ¿no? Y me interesa el pensamiento crítico. Yo voy al motivo de por qué tenemos esta tendencia a ser dogmáticos y a dogmatizar. Y creo que es porque el ser humano, por naturaleza, necesita seguridad. Y la buscamos de muchas formas. Es decir, como dices tú, ser endocéntricos lo son los Estados Unidos, los rusos, los europeos. ¿Por qué? Porque creemos que lo nuestro es lo mejor. Yo creo que lo importante es tener una visión más multipolar de las cosas. Porque cuando ahora hablamos, por ejemplo, de Irak y decimos que eso no tiene valor, por ejemplo, no nos acordamos que eso era Mesopotamia hace miles de años. Entonces, quiero decir que el ser humano tiende a buscar seguridad y de aquí pasa a dogmatizar y de aquí a pasar a creer que esa verdad en medicina, en ciencia, en historia, es la única. Cuando Newton monta la física mecanicista, eso era único. Y era cierto en ese momento. Resulta que avanza el conocimiento y Einstein lo desmonta. Es decir, todo es siempre un cambio. Bueno, hay cambio cuando se puede producir un cambio. Por ejemplo, yendo a Newton, es cierto que buena parte de las premisas de la física mecanicista de Newton eran puestas en entredicho no solo por Einstein, sino después por la física cuántica, de la que se habla mucho, se sabe poco realmente, o sea, lamentablemente. Pero sin embargo, si era buena la construcción que hizo Newton, que sigue resistiendo, y resiste porque nos sigue sirviendo para montones de cosas, es decir, hasta para calcular un puente. O sea, es una cosa fastuosa. El desmontamiento total de esa física mecanicista, si finalmente se produce, tiene que ser de un calibre extraordinario para poder llevarse adelante esa construcción, que realmente era fantástica, pero excelente. Dices tú que somos dogmáticos por naturaleza. Yo lo que creo es que el ser humano y las sociedades humanas somos sobre todo comodonas y enormemente conservadoras. Enormemente conservadoras. O sea, aunque nos creamos que somos muy avanzados y muy tal, somos tremendamente conservadores. No mueves un dedo a menos que te veas impelido a mover el dedo. Y dices, bueno, si las cosas se han hecho así siempre y funcionan, pues ¿por qué vamos a cambiarlas? Y es algo que lleva ocurriendo desde que el mundo es mundo. O sea, probablemente los dos grandes cambios de la humanidad, los dos más gigantescos, se les llama revoluciones, pero sin embargo ocurrieron en tiempos muy dilatados de tiempo. Una es la famosa revolución neolítica y la otra es la famosa revolución industrial, ¿no? Yo me imagino, con lo que cuesta dar un campo, cómo tendrían que estar aquellas personas para ponerse a cultivar cosas, cuando lo fácil era recolectar, cazar y cosas por el estilo. Hay es antiguo pero es muy bueno, es un libro de Vernon Child, un grandísimo prehistoriador que lleva ya muchos años muerto, que decía el hombre, en plan de broma, un poco machista, además decía que yo me imagino al primer hombre que hizo una vasija de cerámica, de barro, ¿no? Y se la llevó a su mujer y le dijo, mira, mira, de aquí nos salen los líquidos.
Y le miró su mujer y dijo, pero ¿dónde vas, tonto? Si esto se rompe con nada, si es que no vale para nada, anda, trenza el parto como se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues, es un poco eso. Las sociedades humanas somos tremendamente conservadoras y parte del conservadurismo de las sociedades humanas consiste en mirar nuestro ombligo y mirar nuestra despensa. Afortunadamente, que haya un cierto número de personas que tengan la intención, el deseo y el impulso de salir un poco más allá del ombligo y la despensa y mirar en otros lugares distintos, es un logro importante. Y yo creo, y a lo mejor en esto soy muy etnocentrista, pero yo creo que es una característica muy, muy, muy occidental. Yo quiero hacer una pregunta que no está relacionada con la Edad Media, Vaya. pero sí con la historia y con el pensamiento crítico. En Francia el negacionismo del Holocausto está penado y hubo todos los historiadores hicieron un manifiesto diciendo que esto no podía ser, que la historia no se puede plegar a lo que diga la justicia y tal. Simplemente saber tu opinión al respecto. Yo soy, a ver, creo que esto se me habrá notado, tengo una tendencia mental muy anglófila y muy poco francófila. Soy una firmísima partidaria de la libertad de expresión en todas sus formas, incluyendo las que más me irritan, más me enojan, más me ponen de los nervios y más me gustaría estrangular, al menos en teoría, al que me lo está diciendo. El problema de llevar a los tribunales de justicia a un majadero o a un grupo de majaderos que dice que no existió solución final, que no hubo holocausto, a mí me parece digno de verdad me parece digno de mejor causa, me parece que es un esfuerzo digno de mejor causa. Yo no creo que eso deba estar penalizado, no lo creo. Y me molesta, me irrita, me enoja y me dan ganas de coger a David Irving y meterlo en un pozo y que no salga de allí en 40 años. David Irving es el padre del negacionismo del holocausto. Y cuando pienso en unos cuantos historiadores españoles que decían unas cosas terribles y espantosas, me dan ganas también de mandarle al mismo sitio con Irving. Pero, sinceramente, creo que no es así como se hacen las cosas. Y que la libertad de expresión es una de las cosas más difíciles que se pueden defender en la vida. Porque la coherencia en la defensa de la libertad de expresión es tela marinera de difícil. Pero hay que hacerlo, yo lo veo así. Y eso es un buen ejemplo. Y es un buen ejemplo, sí. El del negacionismo del holocausto. De todas maneras hay un negacionismo que se hace para dolor de las víctimas. Es decir, no es un negacionismo que surge de la investigación científica, histórica, sino que surge con otras finalidades. Irving no era inocente, Irving lo hacía por lo que lo hacía. De manera que una cosa es, con la que podemos estar de acuerdo en un proceso de investigación histórica en base a documentos que surgen, que también está penalizado, pero es verdad, está penalizado completamente por el negacionismo. Pero es verdad que no surgen documentos que lo nieguen, con lo cual es verdad que no se ha dado el caso de que alguien pueda ser censurado porque dice cosas conforme a la ciencia, eso no se ha dado. Y en general lo que hay es un ánimo de vilipendio de las víctimas y de negar su dolor y de aprovecharse para dar bulo a gente como la que va a ganar en Austria igual las próximas elecciones. Y eso es así. Es decir, que es verdad que hay un tema de libertad de expresión, pero es verdad que esta gente no está buscando claramente una libertad de expresión sin mentir. Y eso, de alguna forma, al igual que en muchos momentos podemos estar en contra de gente que dice que cura el cáncer con zumo de limón, y yo creo que eso no es un tema de libertad de expresión, eso es otra cosa. Y también creo que hay gente que pueda decir en un momento dado que lo de las cámaras de incineración de los judíos, de los gitanos y tal, es una mentira histórica, pues a mí la verdad que me parece grave. Es verdad que puedo respetar la libertad de expresión de los que defienden el zumo de limón y de los que defienden eso. Pero es cierto que la sociedad tiene que, de alguna forma, decir claramente que eso es una falsedad, que eso es una mentira y que el que lo diga tiene que demostrar de una manera tal, porque puede causar mucho dolor a mucha gente. Y eso creo que, sin quedarte la razón, creo que eso ha de quedar claro. No estamos hablando de tonterías, sino de un montón de millones de personas que pasaron por las condiciones que pasaron y muchas veces, digo, no hay un documento, no hay un papelito, ni siquiera nada que refuerce absolutamente las tesis de los negacionistas. Y eso en sí mismo es una... El tema del dogmatismo, añadir otra cosa, el tema del dogmatismo
en general es que no hay un pensamiento que sea una cosa, es decir, en principio los pensamientos suelen ser complejos. Y el dogmatismo suele salir de la inseguridad, porque cuando se desmonta una cosa hay 25 cosas conexas que te desmontan. La falta de claridad en las respuestas, el construir, diríamos, de alguna forma, edificios de pensamiento racional sobre bases endebles, genera dogmatismo, porque en el momento en que empiezas a decir que no es tan fácil reconocer a veces errores, porque en cuanto te reconoces un error tienes que reconocer 150 errores que van conexos, y eso suele ser un verdadero problema para la mayor parte de personas. Lo bueno que tiene toda la metodología de trabajo que tiene que ver con el pensamiento crítico es que de entrada tú sabes que las verdades suelen ser provisionales y sabes que tú tienes que trabajar, tienes que esforzarte para primero tener tu verdad realmente asentada, tienes que tener claro lo de los judíos, tienes que tener claro lo del limón, tienes que tener claro el por qué son esas cosas ciertas y tienes que estar abierto a que te demuestre que el limón realmente cura el cáncer. Porque en el fondo, creo que aquí nadie tiene ningún problema con que el limón cure el cáncer. Lo que todos nos gustaría, ¿saben? Ojalá. O sea, lo que sí que es verdad, que con gente que está trabajando muy en serio con estos temas, es casi insultante el ver cómo determinados ayuntamientos pueden estar dando espacios públicos de forma gratuita a gente que dice estas cosas. Entonces el dogmatismo es cierto que existe, pero en general suele ser, diríamos, por mente que realmente no... Es decir, toda su construcción, todo su sistema del mundo, son sistemas del mundo complejos que se sostienen sobre muy pocas cosas, muy pocos elementos, sobre elementos que se basan en la fe, y recordar que la fe es fe, es decir, no tiene pruebas, bueno, y eso es importante. no vamos a quitarle el espacio a la... Me doy la palabra a mí misma, no Sí. solamente, esto es un ejemplo de por qué es tan duro hacer defensas de la libertad de expresión, porque efectivamente el dolor de las víctimas y la sensibilidad es algo que se te ponen los pelos como escarpias, es decir, en fin, no tengo palabras, es algo terrible. Pero él ha dicho algo y me ha recordado que tengo una memoria miserable, porque quería haber empezado esta charla comentándose algo espantoso que si nadie lo remedia ocurrirá mañana a apenas 50 kilómetros de aquí, en Arenys de Mar, donde va a llegar el señor Josep Pàmies. Sí, Jo, conocido como Jo también, el señor Josep Pàmies, a dar una charla sobre soberanía alimentaria, lo malos que son los remedios químicos y lo malos que somos los científicos, que le perseguimos y que no le toleramos decirle a la gente lo bien que se vive con MMS, que es el nombre ridículo que tiene el dióxido de cloro con el que quiere curar a la gente, ¿no? Lo de Arenys de Munt es particularmente sangrante porque está en su página web anunciado, en la página del ayuntamiento, y además con una cosa, con un enlace que te pone, y aquí tienes un formulario para apuntarte, porque claro, Pàmies está muy escarmentado con la persecución a la que le sometemos los científicos malvados, aquí la científica, y en fin, supongo que quiere tener localizados con nombres y apellidos a las personas que van a disfrutar de su augusta palabra. Solamente quería pediros que por favor, si tenéis oportunidad, de aquí a mañana cojáis Twitter. El ayuntamiento de Arenys de Mar es AJ Arenys, creo que es, no estoy muy segura, pero lo podéis buscar en Twitter fácilmente y les digáis un par de cositas a la señora alcaldesa diciendo que esto no puede ser. Perdón, ¿Arenys de Mar o Arenys de Munt? De Mar, es Arenys de Mar, es Arenys de Mar, sí. Y en fin, ¿qué os voy a contar? El tema de Pàmies nos ha tenido trabajando, nos ha dado mucho trabajo últimamente. Es verdaderamente sangrante ver cómo cuando suceden casos gravísimos de salud pública, como ahora el enterovirus o como en épocas ha sido, qué sé yo, el ébola, aparece diciendo que te cura legiazos. Es una cosa... Ahora te ríes por no llorar. Es penoso. Si tienes la oportunidad, os lo agradecería muchísimo. Perdona, pero yo en mi juventud y por error hice la carrera de farmacia y salí de este mundo porque vi lo que vi, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que no se ha de ir a extremos, es decir, hay fitoterapia, hay plantas medicinales que se conocen y te podré citar la melisa o te podré citar la manzanilla o el romero, que esto funciona. Otra cosa es que salga otra persona diciendo que cura cáncer o lo que sea. Claro, el problema de Pàmies es que él no hace un avance por la fitoterapia.
Lo que hace Pàmies es una cosa diferente. Él tiene un negocio en Balaguer Eso es otro en el tema, que está eso es vendiendo otro tema. stevia rebaudiana, que está absolutamente prohibido venderla, por sus efectos nocivos y comprobados sobre la salud pública. Pero un momento, es que yo te explicaré el otro negocio de muchas farmacéuticas. Ah, sí, no, si lo conocemos también. Estoy conocido. Lo conocemos también. Medicamentos que no son suficientemente eficaces, que producen excesivos efectos secundarios. Cuando tienes la ley del medicamento del año 90, que te dice que un medicamento debe ser eficaz, seguro y de calidad, y se inventan medicamentos para la libido, para adelgazar, para el tabaco, es decir, todo esto es marketing. O sea, una cosa es un medicamento para el cáncer, para el dolor de cabeza, para la migraña, pero hay medicamentos que la verdad son si me permite impresentables. solo un inciso. Creo que tenemos una autoridad, la AEMS, la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, que es muy transparente cuando prohíbe y cuando aconseja y cuando desaconseja las cosas, y a la que a mí me gustaría remitiros a todos cuando tengáis una duda respecto a un determinado compuesto, a una determinada medicación. Y creo, yo ya sé que la seguridad social está muy fragmentada, en España tenemos cada uno en nuestra comunidad autónoma nuestras propias autoridades, nuestras propias cosas, pero es cierto que existen unos criterios que hacen, por ejemplo, que un médico de la seguridad social hoy en día no te recete siquiera un jarabe, o no te recete la famosa crema esta para la circulación de la sangre, que todos sabemos cómo se llama, ni que lo voy a publicitar aquí. Y no lo hacen porque se sabe que son medicamentos que tienen una eficacia de media a cero. Es decir, pese a todo... Por dinero. Porque No. esto todo A ver, antes- yo conozco 20 el años, tema o bien, sea, seguro. Y ahora les han dicho, cortad de dar medicamentos, que es gasto sanitario. Yo lo que Y después sí, sí te todavía puedo se puede decir es que controlar, medicamentos pero muy eso no vale. famosos y que se han estado recetando de forma continuada han entrado en una cosa que se llama DIMA, no recuerdo ahora mismo, lo siento, que son medicamentos que se sabe que no aportan las ventajas que sus fabricantes afirman que aportan. Y afortunadamente, ya os digo, yo sí que os sugiero que os remitáis a la página web de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios y a sus alarmas sanitarias, que son muy útiles, entre las cuales figuran, entre otras cosas, la prohibición de esta MMS del dióxido de cloro, que es el que va a publicitar mañana Pàmies, si nadie lo impide, en Arenys de Mar. A mí me gustaría añadir algo relacionado con el tema de Pàmies. Me sabe mal sacarlo aquí a este tema porque la charla era sobre la unidad, pero bueno, ya que Estamos en ello. Yo hace poco envié una carta al Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols porque hizo una cesión de espacio público, el Teatro Municipal de San Feliu de Guíxols, lo cedió también a Pàmies para que diera otra de sus charlas y redacté un texto, pero luego resulta que, bueno, una persona relacionada con la asociación me pasó el texto que tenéis vosotros, me parece mucho más completo y al final acabé enviando vuestro texto porque, bueno, fue a través de... A través de mí yo. El administrador de qué mal puede hacer. Vale, ya me conozco el caso. Sí, lo conoces. Es que claro, lo debes conocer porque él fue a través de él que me dijo, bueno, hice algunos pequeños, lo tradució al catalán, ¿Sí? hice algunos pequeñísimos cambios y os lo remitió y me dijo, sí, me han dicho que no hay ningún problema, Sí, puedes lo enviarlo. conozco. Vale. Pues respecto a este caso, la respuesta que tuvimos por parte del ayuntamiento fue cero, no hubo ninguna respuesta, pero sí que tengo fundadas sospechas de que sí que informaron a Pàmies de que había recibido el texto porque él enseguida se quejó en su página web y tal. Entonces, claro, a mí me sorprendió mucho porque no me parece normal que a él le informen, hemos recibido esto, y sin embargo nosotros, los que enviamos el texto, me dijo, es Emilio el de... No, es Isidoro. Isidoro. Pues ni Isidoro ni vosotros, por lo que sé, recibisteis respuesta por parte del ayuntamiento. Lo que hemos sabido a través de ti, nada más. Vale, pues no ha habido respuesta. Yo volví a escribirles diciéndoles, bueno, en fin, si pensaban respondernos y no pensaban respondernos, parece ser. Entonces, bueno, yo simplemente quería comentarlo y también aprovecho para comentar que estoy pensando en hacer un texto diferente porque me he dado cuenta
de que el propio Pamias, en su página de la empresa que tiene montada, pues tiene vuestro texto colgado allí, como prueba de la persecución a la que les sometemos los malvados científicos. O sea, realmente yo leí el texto, lo conozco bien, lo traducí al catalán, es un texto puramente informativo, no tiene nada de persecución ni de infamia. O sea, él mismo se autoinfamia, ¿no? Por las cosas. No hace falta nadie que hable mal de él. Está redactado por un abogado, el texto además, un abogado que es el de nuestra asociación, no sé, es que no... sospechaba, porque ya hace referencias a la ley, bueno, en fin. Sí. Entonces yo había pensado, aprovecho aquí para comentarlo en público, cambiar el texto, bueno, no vuestro texto, sino hacer uno nuevo y enviarlo de forma independiente, para que vean que no hay un grupo monolítico único detrás, sino que esto alerta y causa desasosiego e indignación a más de un grupo de personas. Además porque, ya os digo, tiene tanto miedo a ese texto que lo tiene colgado en su propia página web. Es una cosa un poco surrealista, ¿no? Es el surrealismo típico cuando hablamos de la fe, del fanatismo, ¿no? Y aprovecho también para comentar que vi el anuncio que tiene el Ayuntamiento de Arenys de Mar y me quedé totalmente asombrado porque lo anunciaba el propio Ayuntamiento. Entonces yo había pensado enviar el texto al Ayuntamiento por lo mismo, con pequeñas modificaciones, adaptándolas a la charla de mañana, pero existí porque pensé, es que está jugando en terreno amigo. Entonces, si ya en San Feliu de Guíxols que nos contestaron, pues aquí es que va a caer en saco roto. Lo cual no quiere decir que no se tenga que hacer nada. Nosotros ya hemos escrito, hay una plataforma de organizaciones entre la que está la nuestra y enviamos ayer una carta al Ayuntamiento de Arenys de Mar, del que no esperamos ni la callada por respuesta. Esperamos absolutamente nada, pero son cosas que no queda sino batirse, como decía aquel, y hay que hacerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero precisamente por esto quería hacer un texto alternativo que dijera lo mismo que decís vosotros. Sí, entiendo lo que dices. Pero para que vean que hay más de un grupo, ¿no? A mí me parece buena idea. Aprovecho cuando lo tenga listo, pues lo daré a conocer a título personal, si se quiere añadir a alguien, pues bueno, que... Perfecto. Añadir una cosa a lo que has dicho, en según qué casos ha funcionado. Sí. Isidoro, por ejemplo, es un ejemplo de lucha incansable. Hay más, pero no se ven. Pero Isidoro, porque tiene su página, que mal puede hacer y tal, pues ha habido casos en que un ayuntamiento, antes de que este buen señor Pamias hiciera su apología a su negocio, pues le han dicho que no. O sea, que a veces funciona. Sí. O sea, la que organizamos en Granada fue de tal calibre que yo se la contaría algún día. Bueno, no porque no voy a tener nietos, pero no tengo hijos, pero bueno, alguien que esté por ahí pequeño y que se deje, se la contaré algún día. Es impresionante, de verdad, la de Granada, la que se organizó fue imponente. Y no se le cedió en local público. Y ha habido otros sitios en los que también. A mí me gustaría, a ver si algún día nos ponemos de acuerdo a todos los que estamos en esa plataforma y hacemos una especie de revisión, porque es verdaderamente desbordante. Sí, porque respecto a la libertad de expresión, yo también defiendo la libertad de expresión, pero me parece que hay que distinguir entre lo que es la libertad de expresión y el ceder recursos públicos para expresar lo primero que se te pasa de la primer charlatán de turno. Yo creo que es una línea, un detalle importante que, por supuesto, Pamias no lo menciona, él simplemente dice que es un ataque a la libertad de expresión, pero claro, él no alquila con su dinero espacios para hablar, él utiliza espacios mantenidos con dinero de todos, ¿no? Aparte también hay una cuestión de salud pública, ¿no? Claro. Exactamente, aparte de toda la cuestión de salud pública que hay detrás. Pero el matiz es importante, porque estamos hablando de alguien que dice que le compensa viajar a determinados sitios a dar su charla si puede vender sus plantas. Si no puede vender sus plantas, no le compensa. Entonces, a ver, yo no pago alquiler, me publicita el ayuntamiento y encima vendo aquí la stevia rebaudiana, pues divino. Bien. Negocio redondo, oye, pago con nuestros impuestos, qué bien. La importancia que se le da a la religión cristiana durante la ley, ¿esto no está quedado? ¿Quieres decir que la gente creyera y todas estas cosas? O sea, el papel del... Yo lo que tengo en la cabeza, tal como yo tengo una estructura de las cosas, y a lo mejor el mundo va muy mal y no tiene nada que ver con lo que realmente pasó,
pues había una inquietud por las ciencias y por investigar al hombre como ser vivo, ¿no? No como ser y bueno, llegaron los cristianos y todo se retrasó durante unos cuantos siglos. Eso es lo que yo se me viene a la cabeza. Hasta el primer renacimiento que se llama, que es, bueno, el primer renacimiento es medieval, que es plenamente medieval. Es cierto que en la Europa occidental, en la Europa cristiana, no había fundamento para estudiar el cuerpo humano como se estudiaba o se había estudiado, por ejemplo, en el mundo islámico, hasta un cierto momento en que también los ulemas toman cartas en el asunto y dicen hasta aquí hemos llegado. O sea que también había sus problemas con este tema. El estudio del cuerpo humano siempre ha sido lamentable y repugnante para la inmensa mayoría de las civilizaciones. Por alguna razón, probablemente pues por pudor ante la propia mortalidad, o por, no sé, por las razones que sean, la razón religiosa o no religiosa o antropológica que queramos encontrar, el estudio del propio cuerpo humano ha sido siempre problemático y delicadísimo, incluso en las épocas y en las civilizaciones en las que supuestamente se estudiaba, ¿no? Pasa, por ejemplo, es típico del mundo islámico en la Edad Media, en su pleno, en fin, en el mejor momento, en el que sí que existen esas tendencias, pero también unas tendencias religiosas muy fuertes que cortapisan esos estudios y finalmente terminan llevándoselos por delante. Es así. Curiosamente, uno de los campos de estudio del cuerpo humano más interesantes se produce en Sicilia y en el sur de Italia en la época de Federico II Barbarroja. Es decir, digamos que la base de la población era y había sido durante mucho tiempo musulmana y judía, pero esto cae en manos cristianas y es un emperador alemán, Federico II Barbarroja, que tiene la famosa escuela de Sicilia, que es una escuela médica imponente para la época. O sea, que ahí hay un poco de todo. En cuanto al papel de la religión, a mí me resultaría muy fácil decir que la religión no es más que un sustrato, que realmente la religión no es más que encubre cosas y tal. Me resultaría muy fácil porque yo no soy creyente, entonces tiendo a mirar a la religión con un cierto desapego, digamos, ¿no? Y tiendo a atribuirle un papel probablemente inferior al que tuvo. Yo no sabría qué decir en ese sentido. Sí creo que el catolicismo, el cristianismo, fue lo suficientemente inteligente como para practicar estrategias adaptativas que han llegado hasta el día de hoy y que es lo que ha hecho que hayan sobrevivido todo este tiempo. Y que sus santos medievales son, en su inmensa mayoría, dioses locales precristianos, y que es así, o sea, y lo sabemos perfectamente, y que incluso la fiesta de la Navidad de Jesucristo pues se celebra en el solsticio de invierno. Es decir, lo que hace es superponerse por encima de las antiguas religiones, dice, bueno, si no puedes con ellos, únete a ellos, y al final el monoteísmo termina convirtiéndose en la adoración de un montón de vírgenes, que son antiguas diosas transformadas, un montón de santos, que son antiguos dioses, antiguos númenes, es así. Fueron muy inteligentes, una adaptación perfecta, inteligentísimos. Yo tengo una pregunta sobre el tema de Pamias, sí. Porque me parece pertinente, porque por alguna casualidad he venido leyendo el libro. ¿Qué libro es esto? La Dolça Revolució, el Pamias. Me gusta leer todo con mente crítica. Y me he estado leyendo el capítulo sobre la stevia. Dice que es una planta que tiene 1500 años de uso, que viene del Paraguay, que se usa en países como el Japón, países de Asia, que ahora no recuerdo, cuando me lo acabó el libro. Pero tú has dicho que es perjudicial para la salud, que está demostrado la stevia, y me gustaría saber si tienes algún texto de referencia que me pueda leer para contrastarlo. Te lo podría pasar, pero ahora mismo no lo tengo aquí. Es un texto de la Unión Europea, sí. Es decir, está prohibido por la Autoridad Sanitaria Europea. No, ya, vale. Pero eso está... Porque no interesa que se se venda aquí puede por el tema consultar económico. en las bases documentales de la Unión Europea, ¿sabes? Sí. O sea, que el texto existe, que lamentablemente es que no lo tengo aquí, no te lo puedo pasar. Pamias habla que este tipo de estudios, respaldados por las entidades públicas, están financiados por las mismas empresas que promocionan estos farmacéuticos, ¿no? Que intentan sustituir a una planta natural como la stevia, ¿no? Yo no tengo ni idea. No, yo ya te digo, o sea, el problema, tal como yo lo veo,
Yo no tengo formación científica, yo no te puedo decir exactamente qué es lo que pasa o no. Yo sé que la stevia rebaudiana no se puede vender para consumo humano directo en la Unión Europea y que está prohibido por las propias autoridades europeas basándose en unos estudios que están disponibles, quiero decir que afortunadamente hay bastante transparencia en este sentido. En cuanto a la financiación o no, yo no pongo la mano en el fuego por ninguna industria, por la farmacéutica tampoco. O sea, yo no voy a ser yo quien venga a hacerle la defensa a absolutamente nadie. Pero son géneros de descalificación un poco curiosos. Es decir, cuando existe un conflicto de intereses, pues hay que explicar qué conflicto de intereses es el que existe, pero decir, la industria farmacéutica financia los estudios contrarios, o la industria farmacéutica, eso a mí sinceramente me dice poco. Aparte hay un detalle que es bastante obvio. Si la stevia no tuviera ningún efecto y pasara a los controles médicos y toda la pesca, ¿por qué puñetas la Bayer no va a coger la stevia, meterla en una pastilla y venderla? Es exactamente lo mismo que hace con el resto de plantas. ¿Sabes por qué? Porque hay otros medicamentos hipoglucémicos en el mercado. Sí. Que se están vendiendo. Pero son de la Bayer. Os pongo dos ejemplos y no entro en esto porque sería muy largo de explicar. Sí, el asunto es que si no es de la Bayer, a mí me importa un pito, de la lo Bayer, saco de la Pfizer, y me hincho de pasta. Os pongo dos ejemplos y no me alargo. Es tan sencillo. Os pongo dos ejemplos y no me alargo. Mira, la coca, la hoja de coca, ha sido milenariamente usada en Perú, Bolivia, se usa hoy, se masca la hoja de coca, es cultural. Sí, otra cosa es que se utilice en forma de crack, en forma de tal, la en forma de religión cual. lo toma en el vino, pero La coca en Estados Unidos se utilizaban medicamentos hasta bien entrado el siglo XX por su efecto euforizante, para trabajar, para concentrarte, para la depresión. ¿Cuándo se prohibió la coca? Cuando eso pasó a un consumo masivo y al ser dominado por mafias que trabajaban con este producto y convertían la coca en cocaína. Te pongo un ejemplo del año 2000 que me acuerdo muy fácilmente. Pero, ¿cómo se extrapola eso a la stevia? ¿Lo que no acabo de decir? Quiero decir que si estáis en contra de la stevia, no porque venga de la Agencia Europea del Medicamento, todo lo que diga la Agencia Europea del Medicamento va a misa. No, y lo que diga Pamies mucho menos. Por eso mismo el problema es que Pamies es un señor que se monta una web y jura mil cosas que no demuestra. Es que si entras en la Agencia Europea del Medicamento, te encontrarás una web y en la Agencia Europea del Medicamento español. Vale, permíteme terminar. Pamies, nada de lo que vende Pamies pasa por ningún ensayo. Tranquila, yo he hecho registros y te explicaré cómo se hace un registro del medicamento. No lo sé. Y qué se tapa y qué se pone. Permíteme terminar. Perdona, es que te he hecho una pregunta y no me has respondido. Es que no me has dejado terminar. No, pero es que no me has llegado a responder. Quiero decir, ¿qué es lo que impide a la Bayer 2 coger la stevia, venderla, hincharse a costa de... ¿Por qué tiene otros medicamentos? Pero, vale, la de al lado, habrá uno que no la tenga. Mira, te pongo un ejemplo. Y no me voy a lo fácil, pero me acuerdo... Incluso el Mercadona. Pero el Mercadona, por ejemplo, no. El Mercadona no tiene medicamentos de eso. No, porque para farmacias se lo puede vender cualquier supermercado. La stevia supondría, es decir, un medicamento, cualquier medicamento químico lo haces en síntesis en laboratorio y te sale muy barato. Señor de Mercadona, como sale muy barato. Hay que hacer un proceso. Si me permites terminar, la stevia se supone recolectar una planta, procesarla, todo esto. ¿Qué hacen los laboratorios? El gran invento de los laboratorios farmacéuticos, ¿cuál fue? Hacer síntesis química. Bayer empezó con la aspirina, que la aspirina viene del Salix alba. Pero es lo mismo, es un proceso industrial que al final queda un producto. Pero es mucho más barato hacer una síntesis química que coger una planta, extraer... Es lo mismo, si al final... No, es mucho más caro, Pero las moléculas es la misma que por es mucho más caro, mira, tú coges dos reactivos y haces ácido acetil salicílico. La molécula sea sintética o natural. De todas maneras, esa no es... Ahora es perfecto. A ver, aquí... La cuestión es... No, pero es que creo que esa no es la cuestión. Pero ¿por qué no le interesa a Bayer la cuestión es... Porque le sale mucho más caro. Pero ¿por qué no le sale más caro? Perdónate, pero creo que la cuestión
cuestión es... No, es lo mismo, si se va a vender. Ya hay medicamentos hipoglucemiantes en el mercado. Pero la El de cuestión... al lado lo venderá. Mira. Perdona, pero creo que la cuestión es por qué lo que dice Josep Pàmies o cualquier otro, solo con decirlo en voz alta es verdad, va a ser verdad, y lo que dice científicos haciendo análisis buenos, eso es mentira. Yo no digo eso, yo cuestiono todo. Vale, habla tú y... Cuestiones lo de Pàmies. No, Y cuando alguien me dice algo, esto es así porque lo digo yo, eso sí que no me lo creo. Exijo que me lo demuestren. Ni contra otro. Un momentito, quería hablar aquí en esto. Mantengamos el turno de palabra. Sí, sí. Lleva 2 horas hablando. No, pero es que no me he dejado terminar. Os pongo un ejemplo y no me voy a lo fácil. A ver, más allá de los ejemplos, aquí hay un detalle importante que se nos está pasando por alto. Este chico, bueno, ha planteado una duda y es de una forma muy correcta y muy pertinente. Yo soy... Nos llamamos dogmáticos antipáminas y dogmáticos antifarmacia. He leído bastante sobre él porque me interesa a nivel personal. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, que es el tema... Supongamos que efectivamente la stevia tiene un efecto hipoglucemiante. Es que lo tiene. Supongámoslo... Bueno, a mí no me lo han demostrado todavía. Yo he visto algún estudio, hace años vi algún estudio que parecía ser que efectivamente tenía algún efecto hipoglucemiante, pero vamos, nada serio como para llegar a pensar que efectivamente lo tenía, ni tampoco integrado. Pero supongamos que lo tenga. De concederle ese efecto a conseguir un medicamento, hay un trecho muy largo. Porque supongamos que yo como diabético pues decido tratarme a mí mismo con la stevia que vende Pàmies o cualquier otra persona. Para empezar, yo no sabría qué dosis estoy tomando de la planta. Porque nadie me ha asegurado a mí la dosis que lleva, aunque yo esté tomando siempre 25 gramos de hoja de stevia, o como se tome, no tengo ni idea, pero 25 gramos para infusión o en hojas, lo que sea, o 3 o 4 hojas y las pongo en infusión, aunque siempre tome la misma cantidad, eso no significa que esté tomando siempre la misma cantidad de principio activo. Pero para porque eso me estoy preparando una infusión, o como se prepare una infusión, o mascada, o lo que sea. Una de las cosas que tiene la farmacología moderna es que te asegura que estás tomando siempre la misma dosis de principio activo. Y eso que parece una tontería, la medicina basada en evidencia. Esto que parece una tontería, pues es muy importante. A mí, hace 30 años, cuando debuté con la diabetes, una de las primeras cosas que me dijeron en el hospital, tenía yo 12 años, y no se me ha olvidado todavía. Una de las primeras cosas que me dijeron en el hospital es que tuviera mucho cuidado con las plantas, porque estaban cansados de atender casos de hipoglucemias severas por culpa de remedios o de plantas que bueno, había decidido la gente tomar por su cuenta y riesgo. Entonces, claro, yo conozco el caso de mi enfermedad, supongo que no será la única. Cuando hablamos de enfermedades como la mía, si no sabes qué cantidad de principio activo estás tomando, es un remedio inútil, porque te estás poniendo en peligro tu vida. Nadie aquí está poniendo en tela de juicio que las plantas puedan tener un efecto beneficioso, farmacológico, como le queramos llamar. Es que eso no lo pone en tela de juicio nadie, porque sería absolutamente ridículo. Luego, por otra parte, cuando tomas una planta, hay muchas sustancias que pueden tener un efecto. Y un medicamento en el caso de la stevia, según tengo entendido, que soy especialista en el asunto, lo único que esas sustancias son derivadas del cuerpo, derivadas del medicamento. Profesionales, personas como Mulet, que supongo que es un apellido que aquí más o menos todos habéis oído hablar de él, que se han tomado la molestia de explicar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, esta planta, pues aparte del supuesto efecto hipoglucemiante que pueda tener, pues tiene otros efectos. Y es uno de los motivos por los que la Unión Europea la tiene prohibida. Porque al no ser una planta de uso tradicional, para introducirla, tiene que pasar unos controles que se exigen a cualquier otra sustancia y también a esta. Y no los ha pasado. Y uno de los efectos que tiene se ve que también tiene incidencia en el tema de la presión arterial. También, según tengo entendido, la tomaban
en Uruguay, me parece recordar, para el tema, o Paraguay, por el tema de como anticonceptivo. Entonces está, o para evitar o para provocar un aborto artificial, no lo sé, pero se ve que efectivamente tiene algún tipo de acción. Pero claro, hay que, antes de ofrecerla como medicamento, tiene que pasar por una serie de controles que nadie... o sea, lo que quiero dejar claro es que nadie está poniendo aquí en duda la posible utilidad que puedan tener las plantas como medicina, sino que antes de ofrecerlas como medicina, pues tienen que pasar los controles. No sé, lo que te quiero añadir. En el tema de la stevia, pues quería dejarlo claro, aun suponiendo un efecto hipoglucemiante, mientras no se sepa qué cantidad de principio activo estás tomando, no sirve como medicina, es inútil. Y lo que hace este señor ofreciéndola como tal es engañar a la gente. Pero yo te pongo, si me permitís terminar, te pongo el ejemplo desde el lado de los medicamentos. Que se ha ido el tema de la... Sí, yo también estoy quemado desde ese lado porque lo último